Buenas noches a todos. Tenemos esta noche la inmensa suerte de contar con la hermana Natalia, que es dominica del Santísimo Sacramento, aquí en Jerez de la Frontera, en el Beaterio de Jerez. Y bueno, ¿quién mejor que ella para tratar este tema de la... Uy, ¿me escucháis? No sé qué me ha pasado, que me parece que me he ido, ¿no? No sé si me escucháis. Pite, te escuchamos, es que está compartiendo pantalla, No sé qué me está tranquila. pasando. Bueno, pues nada, hermana Natalia, cuando quiera empezamos. Muchísimas gracias. A vosotros. A ver si soy capaz. Compartir pantalla. Yo no sé por qué no me aparece. No me aparece. Tiene que abrir primero la oración, ¿Sí? luego compartir pantalla y seleccionarla. Ah, perfecto. Pues mira, ya tengo la oración. Vale. La voy a poner más chiquitita para poneros aquí en compartir pantalla. Madre mía, qué lío de Natalia. A ver, y aquí está. Si os parece, la hacemos todas juntas en casa y le pedimos al Señor que seamos como Él. Señor, líbrame de todo deseo de sobresalir, de parecer más que los demás, de pretender la fama y la riqueza a cualquier precio. Si llamo la atención, que sea por ser como tú, por decir la verdad, por acercarme a los más necesitados, como tú. Por ser libre frente a los poderosos, al que dirán. Por no estar apegado a la comodidad, al placer. Por buscar el amor y la reconciliación, como tú. Por luchar contra el mal desde la sencillez, como tú. Por tener paciencia, por acompañar al que está aprendiendo. Por perdonar hasta 70 veces 7, como tú. Por trabajar en comunidad, por dar la vida hasta el final. Por confiar siempre en Dios, hasta en los peores momentos. Señor, ayúdame a ser cada día más parecido a ti. Amén. Y con esta oración, pidiéndole al Señor que seamos como Él, como imagen suya, vamos a iniciar este tema fascinante, apasionante, sobre la mujer imagen de Dios. Y para ello os he traído también un PowerPoint, porque hay muchísima información acerca de este tema, aunque no está muy desarrollado. Desgraciadamente, no hay suficientes teólogas para poder hacerlo, pero nosotros pues vamos a intentar, con todos los datos que hemos podido recabar, tratar este tema fascinante, como os digo. Para ello me voy a apoyar en las ideas, lógicamente, del gran San Juan Pablo II, en su carta apostólica Mulieres Dignitatis, que fue escrita para el año mariano en el año de 1988. Y si os parece bien, nos introducimos en el lío.
os presento esta introducción, no os asustéis si es demasiado larga, pero me pareció muy importante que podamos partir de la base de desde dónde, para entender desde dónde se entiende cuál es el contenido y el significado que se le da a la mujer desde los inicios de que conocemos que Dios es Dios. Pues para partir es importante y fundamental que entendamos que nosotros los cristianos, la antropología cristiana se fundamenta en verdades inmutables. Por eso nos chirría tanto en la actualidad que se hable de que el ser humano puede elegir su género, su sexo, que puede ser de una manera, puede ser de otra, puesto que estas corrientes es verdad que se sustentan en teorías, en hipótesis, pero que no son verdades absolutas como las que nosotros sostenemos. Sí que es cierto, y aquí tenemos nosotros que hacer un mea culpa, nosotros me refiero a la Iglesia Católica, puesto que ha habido desde el principio hasta finales del siglo XIX una situación bastante negativa para las mujeres. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque los seres humanos pues, nos encanta controlar las cosas e intentar meter a Dios en nuestros conceptos creaturales ilimitados. La primera dificultad que existe se refiere a la tradición judía, las dificultades hermenéuticas de interpretación. Es una cultura, pensar que estamos hablando de una cultura que es androcéntrica, una cultura en donde el hombre es superior a la mujer y por lo tanto tiene que argumentar el porqué. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando sus textos sagrados e interpretando literalmente el libro del Génesis, el capítulo 2, 1, el que conocemos como la costilla de Adán. Y no pasa a ser para ellos simplemente un relato que sería una alegoría o que tendría pues muchísimo simbolismo, sino que lo interpretan de manera literal. Y por tanto al hombre en un primer momento de la historia se le considera únicamente al hombre como imagen de Dios y la mujer en tal caso sería un derivado del hombre. San Juan Pablo II nos dice además que a esta interpretación antigua se le suman otros condicionantes, otros condicionamientos. La cultura va avanzando, nos vamos encontrando con otras ideas y hay mitos ancestrales, por ejemplo el mito de Andrógeno de Platón, ya sabéis, este ser original que es dividido por una deidad, pues ayuda a que se entienda aún peor el tema de la imagen de Dios. Al contrario de poder enriquecerlo, pues pone en detrimento el concepto de la humanidad, del ser humano, porque Andrógeno se supone que va buscando por el mundo a su yo mismo, a su media mitad, pero no tiene nada que ver con lo que el Génesis nos intenta explicar, que es la donación de uno al otro, que son dos individualidades que juntas hacen esa formación de la imagen de Dios. Otro de los condicionantes sería el desconocimiento de la fisiología humana. Hasta finales del siglo XIX a la mujer se le seguía considerando exclusivamente una persona, bueno, una persona no, sino un elemento, un instrumento para la procreación. Nosotros éramos un útero en el cual el hombre colocaba al feto prácticamente entero y nosotros exclusivamente lo teníamos que tener los 9 meses, lo alumbrábamos y era nuestra función. Prácticamente nosotros éramos en el tema de la fecundación pasivas. Y como os digo, desde las culturas tanto griegas hasta el siglo XIX, pues se tenía todavía ese pensamiento sobre la mujer. Otro de los condicionamientos que ayudan a que nosotras no tengamos muy buena salida es la influencia del platonismo platoniano, es decir, del neoplatonismo, en el cual lo que se subraya es que la plenitud del hombre no es la comunión, no es estar con otros, sino la supremacía del yo, del individualismo, que yo creo que nos suena mucho porque es lo que actualmente se pregona. Y por fin llega la era cristiana, que pese a quien le pese,
para la mujer hay un salto cualitativo enorme, puesto que si podéis imaginar la situación tan mala que vivían las mujeres, estaban relegadas exclusivamente al ámbito de lo privado. Las mujeres éramos consideradas menores de edad siempre, teníamos que estar tuteladas desde el inicio de nuestras vidas por un padre, luego estábamos tuteladas por un marido y en caso de que enviudaran, pues estábamos tuteladas por un hijo varón. Por tanto, pues para Jesús por eso era tan importante la situación de las viudas, porque se quedaban prácticamente desamparadas de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Los escritos evangélicos nos dicen que en el grupo que seguía a Jesús había mujeres, y había mujeres con hombres. Es decir, que para un libro sagrado en donde aparezcan nombres de mujeres es algo totalmente extraordinario. Jesús estaba cambiando el orden de las cosas en ese tiempo. El orden mundial de aquella cultura se estaba cambiando y por eso pues Jesús era un peligro. Los cristianos fuimos un peligro desde nuestra fundación, puesto que la mujer siempre ha estado relegada, siempre ha estado no un segundo ni un tercer plano, sino que estaba ella nivelada al nivel de los animales, de la basura o de los niños que ocupaban el escaño más bajo de la sociedad. Pues en el cristianismo la mujer encuentra su espacio y encuentra también su dignidad. Pablo, por ejemplo, ya nos dice en la carta a los Gálatas que no hay ya judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por tanto, en el cristianismo ya se acepta que la mujer tenga una participación, se acepta que la mujer pues tenga cierto protagonismo, incluso se habla de que habían mujeres líderes, pero les resultaba bastante complicado definir cuál era la significación de la mujer como imagen de Dios. ¿Qué ocurre? Que hasta el siglo XIII, XIV, nuestros queridos hermanos nuestros queridos hermanos medievales, pues se les ocurre por fin dar una significación que es muy negativa, porque explican que la mujer es imagen de Dios en tanto en cuanto la mujer tiene alma. Como la mujer tiene alma, igual que el alma que tiene el hombre, pues en esa situación la mujer es imagen de Dios y por tanto esta alma no tiene sexo. ¿Por qué digo que lo lía tanto los medievales? Puesto que entonces se separa el cuerpo del alma y empiezan a hacerse esas consideraciones negativas sobre el cuerpo. Todo lo que venga del cuerpo es malo, todo lo que venga de las cosas espirituales es buena. Por tanto, algunas mujeres que se consagraban al Señor pues podían tener cierto nivel de consideración, pero el resto de mujeres, el cuerpo de la mujer exclusivamente se convirtió en algo muy negativo. Y durante muchísimo tiempo pues vivimos esa etapa oscura del mundo medieval. No pudimos salir de aquello hasta que los protestantes, específicamente los puritanos, empezaron a defender la imagen de la mujer como imagen de Dios. Como siempre nosotros los católicos hemos ido un poquito más atrás de la teología protestante, pero sí que es cierto que hemos sabido, los cristianos, alimentarnos de otras ciencias. Como os decía, finales del siglo XIX, la biología avanza, se descubre que en el tema de la fecundación, la mujer no solo no es pasiva, sino que es la que más aporta en el tema de la procreación del nuevo ser. Toda la información genética del nuevo ser, toda esa ADN mitocondrial procede totalmente de la mujer, porque todo eso se encuentra en el citoplasma del óvulo de la mujer. Además, ya empiezan a haber teólogas, por ejemplo, Kari Borenstedt, que es una pionera feminista, quien ya pide que se entienda a la mujer como el sexo que también ha sido creado por Dios, que ambos hemos recibido el mandato común y cada uno de los dos tiene una relación directa con Dios.
Y luego tenemos una aportación muy interesante del psiquiatra suizo Jung, que lo tenemos ahí abajo, quien haciendo sus estudios sobre, aquí los tenemos, perdonad que se me ha ido, haciendo sus estudios de los arquetipos humanos, constata que la psique, es decir, el alma del hombre y de la mujer, también son sexuados, con lo cual hay un cambio de paradigma y ya a la mujer y al hombre se le tiene que entender de manera integral. Y es entonces cuando aparece un jovencísimo cardenal llamado Caro Bostila, quien desarrolla la antropología centrada en la persona, en el amor, en la familia, que culmina con su obra preciosa sobre la teología del cuerpo. Ahora mismo no vamos a tratar la teología del cuerpo, sino que os voy a presentar una síntesis bastante buena que hace esta otra doctora en teología y pedagogía, Jutta Burggraff, quien nos hace un resumen de lo que contiene la Carta Apostólica, que como os decía al principio ha sido muy mal entendida. De hecho, Benedicto XVI, en uno de sus escritos, tratando la Carta Apostólica, confiesa que esta carta ha sido escrita no para este tiempo, sino que estaba escrita para este siglo nuevo, para el que estamos nosotros viviendo. En primer lugar, ¿por qué? Porque supera los errores hermenéuticos que habíamos estado hablando hace un momento. Lo que defiende San Juan Pablo II es que aunque Dios ha revelado su designio salvífico con nombres masculinos, él ha necesitado la ayuda de las mujeres también. De lo contrario, si María hubiera dicho que no, lógicamente no hubiera podido revelarse su hijo ni revelar quién era Dios a la humanidad. Subraya además que la plenitud de la imagen de Dios no se encuentra solo en el hombre y en la mujer, independientemente, sino que la unidad de los dos refleja no solo la imagen de Dios, sino la vida misma que vive la Trinidad. Defiende que el ser humano se realiza en doble modalidad, varón y mujer. Y claro, para este tiempo, en el 88, pues la gente pensaba, pues son cosas obvias. Todo el mundo es católico, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es creyente, pues lógicamente que la humanidad se realiza en esa doble modalidad. Pero ahora, en nuestro tiempo, lógicamente podemos ver que fue un visionario San Juan Pablo II, porque nos están contando estas nuevas corrientes que el ser humano se realiza en diversas modalidades, y además como él las quiera entender. Incluso estamos volviendo al andrógeno, ¿no? Una mujer puede convertirse en hombre, pero a lo mejor también tiene inclinaciones hacia el otro sexo. En fin, que aquí ya Juan Pablo II intuía que en el siguiente siglo podíamos tener estos problemas. Además sostiene que el tema de la ayuda de cuando aparece, cuando surge la mujer en ese segundo relato del Génesis, no es para someterse al varón, sino para convertirse en ayuda recíproca. Por tanto, hombre y mujer se convierten en una persona que revela la dignidad del otro a través de su relación. Es muy interesante en esta carta apostólica, además, cómo San Juan Pablo II presenta el tema del pecado y sus consecuencias. Él habla de que el pecado original lo que hace es una ruptura entre esa vinculación que hubo primera con Dios. El hombre rompe esa vinculación y al romper esa vinculación, esa relación originaria con Dios, se rompen las otras relaciones, la relación hombre-mujer, la relación con el resto de la creación. Y por tanto hace él aquí aboga por las mujeres y hace realmente una denuncia de todos aquellos hombres que han utilizado su postura superior de hombres para cometer crímenes y para cometer acciones contrarias a la mujer. Es uno de los documentos primeros de aquellos años en donde ya se hace esta denuncia por parte de la Iglesia Católica. Entonces es muy interesante porque es muy novedoso. Y luego, por supuesto, pone de relieve la contribución de la mujer a la humanidad, poniéndonos de modelo a María, la Madre de Dios. Es interesante y precioso cómo nos explica que las mujeres tenemos como
como función y como vocación el ser compañeras de los hombres, compañeros de la humanidad, y al mismo tiempo tenemos la función de alumbrar, no solamente alumbrar en el sentido más humano, sino ser luces para los hombres, porque somos quienes acogemos la verdad de Dios, las que nos dejamos transformar por la verdad de Dios, y somos quienes tenemos que acompañar al hombre para que no se desvíe, para que no vaya por otro rumbo. Y María, en este sentido, pues lo hace perfectamente, lo entiende estupendamente. Los textos evangélicos nos cuentan que a María se le apareció una sola vez el ángel y le dijo, ya todos lo sabemos, ¿no? Le anunció que iba a ser la madre de Dios y ella dijo que sí, estupendamente. Y ella entendió cuál era su vocación, ser madre. Pero también entendió muy bien que tenía que ser compañera, compañera de su hijo y compañera del hombre que tenía por esposo. En este año de San José, que es tan bonito y tan importante, yo pienso que hay que darle un espacio también a San José. Nos cuentan los relatos evangélicos también que a San José se le aparecieron los ángeles 4 veces. En esos relatos cortitos se le aparecen 4 veces. Y en ningún momento nos indica que María fue un obstáculo para que San José pudiera realizar el plan de salvación de Dios. Ella podía haber dicho, hombre, me reivindico, yo soy la madre de Dios, a mí se me aparece una sola vez y aquí ¿qué pasa? A ti se te están apareciendo todas las veces y es a ti a quien te dan todas las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Ahora hay que ir a Egipto, ahora hay que volver, no tenemos que ir a Jerusalén, tenemos que ir a Nazaret. Podía ser, pero no, María tenía muy claro lo que tenía que hacer. No tenía que ser obstáculo, desde luego, no tenía que ponerse en situación de querer ser igual que José, porque ella sabía que tenía que acompañar a José y sabía que tenía que acompañar a su hijo y ser madre. Entonces es importante que nosotros también nos miremos en María y entendamos que nuestra vocación es esa, no de confrontar, no de ponernos en situación de querer quitar al hombre que nos ha dominado para colocarnos nosotros, sino que tenemos que ponernos a su lado para poder acompañar a la humanidad, para humanizar a la humanidad. Y luego ya pues algunos presupuestos de la teología de la imagen, la unidad como dualidad, que es el centro de la teología, que esto es realmente una maravilla. San Juan Pablo II nos habla de cómo la Trinidad, en su libertad, en su amor, en toda su voluntad, tiene un diálogo maravilloso en el cual dice, hagamos al hombre a imagen de Dios. ¿Para qué? Para que este hombre, este ser humano, hombre en todo lo general de la palabra, pueda manifestar lo que vivimos nosotros en nuestra intimidad. Por tanto, se amplía la noción de persona. Ya el ser humano, el varón y la mujer, no solo son un cuerpo y un alma que se conecta con Dios, sino que son un cuerpo y un alma que pueden ser más que eso cuando unen sus dos individualidades. Entonces, esa noción de ampliación tiene que ver también con la donación. El hombre no solo está para ser con él, ni para ser con ella, sino que el hombre está para hacer entre los dos una creación nueva. Que no tiene que ver exclusivamente con lo que se trata de, no tiene que ver exclusivamente con una creación física, sino que les trasciende a los dos, porque entre los dos explican lo que se vive dentro de la Trinidad. Además, Juan Pablo II pide que el Génesis 2 sea leído y reformulado a la luz del Génesis 1. En el Génesis 1, 26 y 27, por 3 ocasiones se afirma que Dios crea al hombre a imagen y semejanza suya, varón y mujer. En un primer momento lo hace de manera singular, Adán en genérico, y en un segundo momento, varón y mujer. De hecho, el sustantivo que se utiliza en griego, en hebreo, es el ish. Dice, Dios creó al hombre, ish. Varón y mujer, ish, isha. Si lo tradujésemos al español, sería varón, varona, o hombre, hombra. Con lo cual, está explicando que ambos tienen la misma dignidad.
Hay una diferencia entre ambos, pero son lo mismo. Además nos habla de algo que es importante, que el Adán genérico revela dos aspectos intrínsecos de la persona. El autoconocimiento, es decir, el ser humano se reconoce frente a la creación como superior a todo lo creado, y además se reconoce su llamada a vivir para el otro, como donación. Por tanto, ya el tema del androide, que tiene que buscar al otro para ser uno solo, que era el original, pues no tiene sentido en lo que nos está revelando la Trinidad. Por ello nos pide que superemos el mito de andrógeno. No es uno que se divide, sino dos que se hacen uno. San Juan Pablo II sabe perfectamente que esta cosmovisión monolítica de la realidad, es decir, este individualismo creciente que vivimos ahora mismo, pues tiene sus limitaciones, crea limitaciones para poder sustentar el valor de lo comunitario, de lo social, de lo sacramental. Por tanto, él pide que exista más filosofía, la cual pueda hacer sitio al dos, al diferente, al segundo, en un mismo nivel, que eso todavía no se ha conseguido. Luego también hace referencia al acontecimiento redentor. Nos dice que Dios se hace hombre a través de una mujer. Si la mujer no hubiese sido imagen de Dios, si hubiese sido como en el principio se creía que solo el hombre era imagen de Dios, lógicamente el verbo no hubiera encajado en ella. Como la mujer y el hombre son imagen de Dios, el verbo encaja perfectamente en la mujer, toma todo el ADN, la información genética que necesita, y se convierte en un hombre. Entonces nos habla de que este misterio de Cristo se inserta esencialmente con un simbolismo especial. Dios se une al hombre, y por tanto ya nosotros tenemos una dignidad de ser humano, no solo porque tenemos imagen y semejanza, sino porque además Dios se ha hecho humano con nosotros. Es realmente interesante y muy precioso lo que nos cuenta San Juan Pablo II. Y aquí os traigo unos pensamientos de Edith Stein, una filósofa de este siglo, del siglo pasado, perdón. Ya sabéis que ella es una santa, Benedicta de la Cruz, que murió en Auschwitz, que fue judía y luego se convirtió al cristianismo, fue feminista y defendió muchas ideas ateas, y cuando conoció a Jesucristo, pues se convirtió y se hizo monja. Y como os digo, murió en Auschwitz porque era judía. Y ella nos habla de que el cuerpo y el alma de la mujer están configurados para acompañar al hombre y ser madres de la humanidad. Ella nos también entiende muy bien, como San Juan Pablo II, que nosotras estamos para estar junto al hombre, no para estar ni por encima ni por debajo, sino junto al hombre genérico, a la humanidad, y para ser madres de la humanidad. ¿Cómo lo explica? Nos dice que su vocación y su especificidad está originariamente marcada por la apertura y la alteridad. Si una mujer se cierra, vive para sí misma, esa mujer no puede ser feliz, esa mujer no puede llegar a su plenitud. Nosotros hemos sido creadas para estar abiertas y para mantener relaciones, unas relaciones que además son de protección, y además de protección de las almas, y además una relación en la cual nosotros nos convertimos en morada de dichas almas. Y nosotras buscamos el desarrollo de esas almas. Las madres biológicas esto lo entienden muy bien. Vosotros acogéis, animáis, resguardáis a vuestros hijos, y cuando los veis que vais convirtiéndose en autores de sus propias vidas, eso a vosotros os realiza. Pues las mujeres tenemos esa función, esa es nuestra vocación con toda la humanidad. Por tanto, tenemos que descubrirnos ahí, no tanto en el dónde tengo que estar, sino en el cómo tengo que estar. Es importante que nosotros nos situemos en nuestro pensamiento, en nuestro paradigma, que nos asentemos en nuestra fe, que no comulguemos con criterios del mundo,
puesto que si comulgamos con los criterios del mundo, entonces nosotros vamos a empezar a exigir estar en los lugares en que están los hombres y como los hombres. No podemos pensar en la igualdad de la mujer con el hombre como uniformidad, porque eso sería un grave error. Estaríamos buscando la masculinización de la mujer. Y nosotros somos con el hombre algo diferente, pero también tenemos la misma dignidad. Somos lo mismo, pero con una diferencia. Y por eso ha sido tan complicado durante todos los siglos el intentar conciliar la diferencia con la igualdad. Y bueno, pues yo solamente os agradezco el tiempo que me habéis dedicado. Espero haber expuesto de la mejor manera toda esta información, que es muchísima. La verdad que hay muchísima información, y el tratar el tema de la teología del cuerpo, pues no nos abarcarían días y días y horas, porque se tratan de 129 catequesis que el Papa San Juan Pablo II escribe durante su tiempo de papado. Interesantísimas todas, nos da nuevas coordenadas para que por fin empecemos a pensar en las mujeres de otra manera. Y de hecho yo pienso que ahora mismo pues son esas coordenadas las que va teniendo el Papa Francisco, y por eso pues va dándole más protagonismo a la mujer. Pero lógicamente ese protagonismo tiene que ser con esas características propias de la mujer. O sea, nosotros no pretendamos, ¿no?, el conseguir cosas de la jerarquía eclesial porque le toca, sino que nos toca esperar, respetar los momentos, y si en un momento dado se nos permite estar ahí como luces y como compañeras del hombre. Así que os invito a ser mujeres luminosas en todos los espacios y todos los ámbitos en los que nos encontremos.